¿Te has dado cuenta que Itadori Yuji no tiene sentido? No tiene sentido que alguien que perdió absolutamente todo siga avanzando como si nada. Hola amigos, yo soy Kakume y el día de hoy hablaremos de Itadori Yuji, un personaje que mientras más lo analizas menos sentido tiene. Pero alto ahí, no me refiero a que esté mal escrito, sino a que es demasiado humano para su propio mundo. Sé que es un poco confuso comenzar este video diciendo que Itadori no tiene sentido, pero no de la forma en la que crees, porque no es que esté mal construido, no es que le falte lógica, no es que sea incoherente, es que su existencia dentro de Jujutsu Kaisen rompe con lo que normalmente entendemos como un protagonista, ya que en una obra donde la mayoría se quiebra, donde el dolor transforma, corrompe o destruye, Itadori simplemente sigue avanzando, y eso aún para los estándares del shonen es un poco raro. Veamos, desde el inicio Itadori era diferente, y no hablamos solo de su fuerza física sobrehumana, ya que de por sí es absurda dentro de un mundo realista antes de entrar al Jujutsu, o de que su mamá sea técnicamente un hombre. Estamos hablando de su mentalidad. Recordemos que Itadori no entró al mundo de la hechicería por ambición, por venganza o por destino, más bien entra por una promesa simple y casi infantil que heredó de su abuelo. Ese es el primer indicio de que algo en él no encaja, porque, a ver, mientras otros personajes evolucionan a partir del odio, el trauma o el ego, Itadori evoluciona a partir del dolor, pero sin dejar que ese dolor lo consuma. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente importante. Itadori, en vez de ignorar ese sufrimiento, prefiere cargar con él. Lo vimos con Junpei, lo vimos en Shibuya, lo vimos una y otra vez cuando Sukuna destrozaba vidas usando su cuerpo. Cada una de esas muertes, de esos errores y de esos momentos en los que no pudo salvar a alguien, se acumularon. Lo de Junpei fue una ruptura, porque fue el primer momento donde Itadori entendió que querer salvar a alguien no significa que puedas hacerlo, y aún así, en lugar de cerrarse y en lugar de volverse frío, decidió seguir abriéndose al mundo, aún sabiendo que solo lo haría sufrir aún más. Luego viene Shibuya, y allí todo se multiplicó. Esta vez no se trata de una tragedia única o una tragedia personal, es una masacre sin precedentes, y el momento donde Itadori ve, siente y entiende que su propia existencia está ligada directamente al sufrimiento de otras personas, que mientras él siga vivo, Sukuna también lo estará, y que cada segundo que pasa existe la posibilidad de que algo horrible pueda volver a suceder, y ahí es donde cualquier otro personaje se rompería por completo. Lo lógico sería odiarse, lo lógico sería rendirse, lo lógico sería pensar que el mundo estaría mejor sin él, y de hecho eso es justo lo que Itadori piensa. Si bien hay un punto donde él mismo se ve como alguien que no debería de existir, donde entiende que su vida no es un regalo, sino que es un riesgo constante, no decide desaparecer, y eso ya es bastante admirable. Más bien decide quedarse, pero no porque quiera, sino más bien porque siente que debe hacerlo, y aquí es donde podemos decir que no tiene sentido, porque no es normal que alguien siga adelante después de cargar con tantas muertes. No es normal que alguien que fue responsable indirecto de una masacre decida seguir luchando para salvar a otros. No es normal que alguien que pierde amigos, mentores y prácticamente todo su entorno no se convierta en alguien frío o distante. Pero Itadori no funciona bajo esa lógica, ya que parece que no avanza porque esté bien, sino porque sabe que está mal, y eso es lo que lo convierte en el personaje mejor escrito de toda la obra, porque su desarrollo no es el típico de me hago más fuerte y supero todo. Su desarrollo se basa en aceptar que nunca va a estar bien, aceptar que el dolor no desaparece, aceptar que las decisiones pesan y aceptar que hay cosas que no tienen solución, y aún así decide seguir adelante. Itadori nunca negó su culpa ni la ocultó, más bien la aceptó y la usó como motivo para no detenerse, pero más importante aún, aprendió a vivir con ella, y eso es algo extremadamente difícil de escribir bien en una obra, porque muchos protagonistas dicen querer salvar a todos, pero cuando fallan cambian y se endurecen, se rompen o se desvían. Itadori no, Itadori entiende que no puede salvar a todos, pero eso no le da permiso para dejar de intentarlo, y esa diferencia, aunque parezca muy pequeña, cambia completamente la esencia del personaje.
Y ahí está la clave, Itadori no siempre gana las peleas, pero igualmente es fuerte porque sigue levantándose en un mundo que constantemente le demuestra que no vale la pena hacerlo. Y si lo vemos desde otro punto, Itadori es una especie de Peter Parker, ya que es fuerte porque incluso cuando no hay una garantía de que las cosas mejoren, decide actuar como si pudieran hacerlo, incluso cuando se queda solo, porque sí, llega un punto donde prácticamente se queda solo, donde las personas que le daban sentido a su camino ya no están y donde su peso emocional es demasiado grande. Y llegado a este punto es donde el personaje se vuelve todavía más interesante, porque ya no hay motivación externa, ya no está la promesa del principio como algo ligero, ya no es solo un quiero ayudar a la gente, ahora es ya no puedo permitir que todo esto haya sido en vano, porque pasa de ser alguien que quiere salvar vidas a alguien que siente la obligación de darle sentido a las que ya se perdieron, y ya no lucha por los vivos, lucha por los que ya no están y por todos aquellos que no pudieron seguir, por todos los que quedaron en el camino, y esa carga es extremadamente agotadora. No es una carga heroica, no es una carga que lo haga ver épico, es una carga silenciosa que solo él puede llevar dentro de la obra, una que lo acompaña en cada pelea, en cada decisión, en cada momento, una carga que no se ve pero que define todo lo que hace, y aún así sigue, y esto conecta directamente con algo que mucha gente pasa por alto. Itadori nunca tuvo control total sobre su propia vida, y no es desde el momento en que se convierte en recipiente de Sukuna. Recordemos que Kenyaku literalmente lo creó por su propia voluntad, su cuerpo, sus decisiones, incluso sus errores están constantemente influenciados por algo que está fuera de su control. Él no eligió esa carga, pero sí eligió qué hacer con ella, pero aún así él decide hacerse responsable, y esto es clave porque él no se escuda diciendo no fue mi culpa sino que fue Sukuna, más bien dice algo como pasó a través de mí así que es mi responsabilidad, y ese nivel de responsabilidad emocional no es normal, no es lógico ni tampoco tiene sentido, por eso es increíblemente humano. Porque ¿quién no se ha autosaboteado al punto de querer cargar con una responsabilidad que no nos corresponde? Aquí es donde el contraste con otros personajes se vuelve aún más fuerte, porque mientras muchos buscan justificar sus acciones, escapar de sus errores o encontrar una forma de aliviar su culpa, Itadori hace lo contrario, la abraza, la convierte en parte de sí mismo y decide vivir con ella. Ahora llevemos esto a su enfrentamiento final contra Sukuna, así todo cobraría aún más peso. Esta es una pelea contra todo lo que Sukuna representa, contra la indiferencia, el egoísmo absoluto, la idea de que el poder te da derecho a hacer lo que quieras. Es, en muchos sentidos, una pelea contra una forma de ver el mundo. Sukuna es alguien que vive sin consecuencias, Itadori es alguien que vive cargando con todas, y el acto de que Itadori acabe con Sukuna se vuelve una declaración, es decir, incluso en un mundo injusto, incluso en un mundo cruel, incluso en un mundo donde perder es lo más común, alguien puede seguir eligiendo hacer lo correcto, y eso es lo verdaderamente poderoso. Pero aquí viene lo importante de todo, Itadori nunca se convierte en un héroe perfecto, porque nunca deja de dudar, de sentir o de cargar con todo lo que ha vivido. Tampoco deja de cuestionarse si realmente está haciendo lo correcto. Nunca deja de preguntarse si su existencia tiene sentido o si solo es una herramienta más dentro de algo mucho más grande. Y eso es lo que lo hace mucho más real. Él sabe que no es un ideal inalcanzable, es una representación de lo que alguien podría ser si decide no rendirse a pesar de todo. Es la idea de que incluso cuando todo apunta a que deberías quebrarte, todavía existe la posibilidad de seguir siendo tú. Y por eso cuando digo que Itadori no tiene sentido, en realidad me estoy refiriendo a algo mucho más profundo. Estoy diciendo que no encaja en la lógica del sufrimiento, que no sigue un patrón de romperse, que no responde al dolor como se espera y que no se convierte en aquello que el mundo intenta forzarlo a hacer. Y eso es exactamente lo que lo hace tan especial. En el mundo de Jujutsu Kaisen es muy fácil dejar de sentir, y para Itadori es fácil quebrarse y volverse parecido a Sukuna, pero no elige
lo fácil. Itadori elige cargar, sentir y seguir. Itadori Yuji no tiene sentido porque en un mundo diseñado para destruir a las personas, él decide una y otra vez seguir siendo humano. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo más difícil de hacer. Y eso es todo por este video. Si te gustó, agradecería mucho que me regales un like y una suscripción. Los comentarios están disponibles. Cuéntame qué te pareció este video y yo leeré todo lo que tengas que decir en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver, me despido, adiós.